Vamos con algo que va a marcar hoy la jornada y si no hay cambios la va a ir marcando una semana cada mes hasta el mes de junio, que es la convocatoria de huelga de médicos a nivel nacional que en esta primera semana empezará hoy y terminará el viernes. El motivo es que rechazan la propuesta de estatuto marco que el Ministerio de Sanidad ha firmado con la mayoría de sindicatos y piden que se cree un estatuto solo para médicos y facultativos. El estatuto marco, para que todo el mundo lo entienda, es la ley más básica que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, es la que marca el mínimo que deben cumplir las comunidades autónomas. La norma vigente se aprobó en 2003, es decir, hace más de 20 años, y en este tiempo hemos vivido una profunda crisis económica, hemos enfrentado el COVID, hay una crisis demográfica y hay un cambio en la mentalidad laboral de los más jóvenes. El Ministerio de Sanidad y los sindicatos han negociado durante más de 3 años para elaborar este nuevo estatuto marco, pero no cuenta con el visto bueno del sindicato médico. Karima Garbi, buenos días. Buenos días. ¿Qué están pidiendo los médicos? ¿Por qué convocan la huelga? La huelga la convoca CESEM, que es una confederación de sindicatos médicos de diferentes comunidades autónomas, y centran la convocatoria en pedir un estatuto marco propio. Pero hay 3 motivos por los que no han firmado la propuesta. El primero es que creen que los médicos deben negociar sus condiciones de manera separada a la del resto de profesionales. El segundo es quizás el más mediático y el más movilizador, las guardias. Víctor Pedrera es secretario general de CESEM. Aquí se está hablando de jornadas de 35 horas, pero es que a los médicos se nos imponen jornadas de 60, 70 y más horas. Y ese exceso de horas, además de ser obligatorio, se está retribuyendo por debajo de las horas ordinarias. No se está computando para la jubilación. Y el tercer motivo es que creen que la nueva clasificación de profesionales no es adecuada porque iguala a los médicos sin especialidad, con 6 años de carrera, en el mismo nivel que las enfermeras con especialidad, que tienen 4 años de carrera y 2 de especialidad. ¿Y entonces por qué piden un estatuto marco propio, segregado del resto de profesionales sanitarios? Bueno, lo justifican argumentando que por la responsabilidad que asumen y por la particularidad de su trabajo deben tener una regulación propia. Además, consideran que en la mesa de negociación que emana de las elecciones sindicales no están lo suficientemente representados, y lo que responde el Ministerio es que en primer lugar ellos no van a promover una norma que favorezca solamente a una parte de los profesionales. Mónica García, ministra de Sanidad. Hacemos un estatuto para todos los profesionales porque todos los profesionales tienen derecho a tener oposiciones cada 2 años, derecho a la conciliación, una reducción de la jornada laboral, una reducción de la jornada semanal. Y en cuanto a la representación, el Ministerio pone en duda que no haya habido presencia de los médicos, porque en los otros sindicatos, aunque no son exclusivamente médicos, sí había médicos. En las mesas de negociación había sentados como mínimo 3 médicos, sabiendo que además el secretario de Estado y la ministra somos médicos. Quiero decir, en las mesas de negociación hay 5 organizaciones sindicales y había como mínimo 3 representantes médicos. O sea que no es verdad que no estén representados. Roberto Velasco, pediatra en las urgencias de un hospital de Sabadell, escéptico con la huelga, lo explica así. Me molesta mucho que se diga que si no está CESEM, los médicos no están representados. Porque yo he sido representante sindical de Comisiones Obreras y yo soy médico. Y Comisiones Obreras me representa. Entonces, no puede ser que un sindicato diga que es la representación de los médicos, porque no lo es. Los médicos son el 22% de todos los trabajadores sanitarios y en la mesa su representación no ha bajado del 20%. Y además, CESEM ha podido reunirse en una mesa separada con el Ministerio, saltándose de alguna manera, nos reconocía la ministra, la mesa de negociación. Bueno, uno de los temas más repetidos en las últimas protestas médicas es su reivindicación de reformar el sistema de guardias, lo comentaba Karim. El sistema sanitario español se basa en que los facultativos hagan, además de su jornada laboral, varias guardias al mes, y para intentar entender realmente cómo transcurre una guardia, cómo es esa noche de trabajo, que no es igual, tampoco en todos los casos, y cómo afectan esos periodos de falta de sueño al ámbito personal y profesional. Está Irene Millán. Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Irene, tú has hablado con varios facultativos y te han contado de primera mano cómo sobreviven a este turno de 24 horas. Sí, hemos acompañado a una residente de UCI de primer año y ella nos ha descrito sobre la marcha sus sensaciones en una de sus últimas guardias del mes. Ha pedido que mantengamos su anonimato, así que nos referiremos a ella como Lucía. Buenos días, Irene, ¿qué tal? Pues nada, me estoy terminando el café, que llevo ya despierta desde hace un rato, y voy ya a dirección para el hospital, que a las 8 tengo el pase de planta de nefrología, que es donde estoy rotando ahora, y nada, vamos hablando. Lucía nos confiesa que lo que más ansiedad le genera es escuchar el despertador un día de guardia, porque nunca sabe cuándo podrá volver a dormir.
Hola, son las 1:30 y parece que acabamos de terminar de ver todo y de dejar todo preparado para mañana, así que procedemos a acostarnos. Normalmente los médicos se dividen la madrugada por turnos para que al menos puedan descansar algunas horas, a no ser que haya una urgencia. Nada, al final no nos hemos ido a dormir porque ha llegado un quirófano, así que nada, son las 1:50 y estamos recibiendo al paciente de quirófano. Y si hay quirófano de madrugada, es sinónimo de que la guardia se complica. Nada, todo era mentira. El paciente postoperatorio empezó a sangrar, así que llevamos toda la noche despiertas. Son las 6:45. Este es un claro ejemplo de una de esas guardias en las que por motivos más que justificados el médico no puede dormir y acumula 24 horas despierto. Irene, ¿hay datos que corroboren que este estrés crónico al que están sometidos los médicos les pasa factura? Sí, hay de hecho varios, entre ellos uno del programa de atención integral al médico enfermo que publicó en 2023 que hasta una cuarta parte de los facultativos solicitan ayuda por sufrir ansiedad o tristeza. Nos lo cuenta Javier García, anestesista. Los médicos somos uno de los colectivos con más tasas de adicciones, con más tasas de suicidio, con más tasas de problemas del sueño, y ya si hablamos de depresión, de síntomas de ansiedad, hay unas tasas altísimas. Los médicos denuncian que es un sistema que está obsoleto y que el estrés que les genera una guardia recae en su vida privada y en su forma de atender a los pacientes. No trabajar 24 o 32 horas seguidas, que se paguen mejor, son algunas de las reivindicaciones de los médicos para el Estatuto Marco. Karim, ¿qué es lo que dice la propuesta de Estatuto Marco sobre las guardias y por qué CESEM rechaza la norma? En redes se ha debatido mucho sobre esto y se pueden ver informaciones contradictorias. Lo que dice literalmente el estatuto es que la jornada de guardia no podrá ser superior a 17 horas de trabajo efectivo. Y además concreta y dice que sumando la jornada normal y las horas de guardia tampoco se podrán superar esas 17 horas. Es decir, que en principio se acabaron las 24 horas. Sin embargo, desde CESEM tienen algunas peticiones más: que las guardias sean voluntarias, que la hora de guardia se pague al menos igual que una hora normal, porque actualmente están por debajo, y que esas horas cuenten para la jubilación. Sobre el precio de la guardia, el Ministerio responde que no es su competencia. Yo estoy de acuerdo con esa medida. La hora que tú estás haciendo a las 2 de la mañana no puede costar menos que la hora que estás haciendo por la mañana a las 12 de la mañana tranquilamente. Pero es que no me corresponde a mí decirlo. Las comunidades autónomas nos dijeron que todas aquellas cosas que estuvieran invadiendo sus competencias las iban a recurrir. Y en cuanto a que computen para la jubilación, simplemente no funciona así. En España se cotiza por día trabajado, da igual cuántas horas se trabaje. Igual que las personas que tienen 2 trabajos no cotizan el doble de días, hacer más horas no puede computar más para la jubilación. Aún así, el estatuto abre la puerta a que en el futuro todos los sanitarios puedan negociar con la Seguridad Social coeficientes reductores que les permita retirarse un poco antes si hacen muchas guardias o turnos de noche. Y tampoco hay mucho margen de mejora en cuanto a la base de cotización, porque la mayoría de los médicos en los hospitales cotizan ya por el máximo. Para hacernos una idea, lo mínimo que cobran después de la residencia son 50.000 euros brutos al año, eso sin guardias. Con guardias sería entre un 20 y un 30% más. Después de unos años, la mayoría se sitúa entre los 60 y los 70.000, de nuevo, sin guardias, y con lo que ya estarían dentro del máximo que se puede cotizar, que son algo más de 5.100 euros brutos al mes. Entonces hemos visto el Estatuto Marco propio, el conflicto con las guardias, la disconformidad con los niveles profesionales. ¿Hay algún elemento más que incentive esta huelga? Bueno, hay una reivindicación que hace un año, en enero de 2025, estaba entre las principales objeciones que hacía CESEM al estatuto y que ha ido desapareciendo de la primera plana. Son las incompatibilidades público-privadas. Con el nuevo estatuto, los jefes de servicio y los cargos intermedios de la pública no podrán trabajar en la sanidad privada. Roberto Velasco, recordamos, pediatra en la urgencia de un hospital de Cataluña, cree que este es uno de los motivos de fondo que explican la oposición de CESEM al estatuto marco. Teniendo en cuenta la principal representatividad que tienen esos sindicatos, creo que por ahí puede venir el mayor de los problemas, porque fuerza a gente que ahora mismo ocupa ciertos cargos a decidirse si trabajan en la pública o trabajan en la privada. Y además, el descanso, tanto de antes y de después de la guardia, deberá respetarse también a la hora de trabajar en la privada. Para Adrián Carrasco, médico de atención primaria en Madrid, esta medida no ha gustado en la profesión. Una parte importante de la profesión, al acabar su jornada de guardia en el ámbito público, pues se podían ver animados a ir a un turno de trabajo en el ámbito privado. Entonces creo que hay gente que sí que siente que ese beneficio que podían tener antes, pues ahora mismo desaparece
Desde CESEM responden que esas incompatibilidades ya están reguladas y que no necesitan reformarse, porque creen que supondrá una traba para que la sanidad pública retenga talento. Desde el Ministerio, Mónica García insiste en defender la decisión. Porque cuando nos viene una pandemia, si hay un jefe de servicio que es jefe de servicio en 2 sitios, ¿a quién se debe? Y si estamos reivindicando, y creo que esto es una reivindicación conjunta, que los profesionales tenemos que descansar para la seguridad nuestra y de nuestros pacientes, no podemos defender que en un saliente de guardia alguien se vaya a trabajar a la privada. Antes de terminar, hay que recordar que el Estatuto Marco es el mínimo que se debe cumplir, pero que aspectos como las retribuciones o la organización de las guardias son decisiones directas de las comunidades autónomas e incluso dependen de cada hospital. Si se aprueba el nuevo estatuto, cada región tendrá que negociar después con sus trabajadores las nuevas condiciones. Y lo que es seguro es que hará falta ampliar las plantillas, pero no está claro cómo las comunidades van a afrontar ese gasto. Bueno, pues esta es la propuesta que han acordado el Ministerio de Sanidad y la mayoría de los sindicatos. Después de 23 años se ha abierto la posibilidad de una mejora laboral para los sanitarios, pero para buena parte de los médicos parece insuficiente, y esto es importante porque el Estatuto Marco todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Congreso, donde el Gobierno deberá lograr que alguno de los partidos de la derecha den su visto bueno en medio de las protestas de los médicos. Karim, Irene, gracias. Gracias. Hacemos una pausa y vamos con el análisis. Si no hay acuerdo, va a haber una semana de huelga todos los meses de aquí en adelante hasta el mes de junio. Reivindicaciones de buena parte del colectivo médico, no de todos. Hemos escuchado algunos representantes de este colectivo que no estaban de acuerdo, que de momento dejan en esta semana del mes de febrero los servicios, con mínimos evidentemente, pero que afectan directamente al paciente y a sus visitas. ¿Entiendes las reivindicaciones, Mariola, del colectivo médico? Me cuesta mucho. La verdad es que celebro que el Ministerio haya tomado la responsabilidad de, aunque pueda resultar para muchos sectores de la población poco popular, de actualizar el marco jurídico que regula a las profesiones sanitarias y también a los médicos. Es importante el dato de que están siendo objeto de regulación esas condiciones laborales desde el año 2003 y han pasado muchas cosas desde el año 2003 hasta este momento, ¿no? Yo creo que, y no se puede ignorar, a veces los médicos nos presentan estas reivindicaciones como unánimes y, sin embargo, de unanimidad nada. Los colectivos sindicales, la mayor parte ha compartido esta propuesta y está de acuerdo en esta propuesta, y hay un sindicato que es el que se opone de manera radical, ¿no? Y nos presentan las guardias como el efecto que capta nuestra atención, que puede conectar emocionalmente con muchos ciudadanos, pero sin embargo opacan, creo que, y comparto esta aproximación que aparecía en el reportaje, donde está la madre del cordero, que es las incompatibilidades. Cuando los médicos demandan más tiempo para la conciliación familiar, o cuando los médicos demandan que esas jornadas laborales que se extienden demasiado impactan en la calidad del servicio que prestan, nunca incorporan a esta ecuación y a este análisis el impacto que tiene compatibilizar dos trabajos, en la pública y en la privada. Tengo la impresión de que estamos hablando más de estos problemas, aunque no aparecen en la fotografía, y no tanto de otros. Y acabo con una cuestión. Las condiciones laborales de los médicos son muy importantes, pero no son lo más importante. A mí hay algo que me inquieta cada vez más, y es la falta de vocación que percibo en unas profesiones que, si eliminamos del ejercicio de ese trabajo la parte vocacional, queda un cascarón vacío. Antón. Bueno, a mí me llama un poco la atención la desproporción entre, digamos, el calado de lo que se pide y la decisión de ir a una huelga, y una huelga además que se anuncia para tanto tiempo, ¿no? No acabo de entender muy bien hasta qué punto hay una conexión, una proporcionalidad, lo cual me lleva a reafirmar en una idea que me persigue desde que comenzó todo esto. No es la primera huelga de los médicos, ¿no? Que es aquí algo que alguien no nos está contando, porque visto desde fuera no se acaba de entender muy bien la necesidad de una huelga porque quieren tener un estatuto propio. Hombre,
puede que sea un tema corporativamente muy importante, pero no acaba de entender muy bien en qué les puede beneficiar o perjudicar, y sí entiende la lógica de que no se pueda andar segregando por grupos a la hora de establecer un estatuto básico para un colectivo profesional, ¿no? Pues en cuanto al tema de las guardias, efectivamente es el elemento que con el que todos podemos empatizar, más o menos, pero claro, cuando lo pones en consonancia con que, bueno, los tiempos de descanso hay que respetarlos, que no sean tantas horas, pero que al mismo tiempo podamos después continuar en la privada. Y dices, hombre, algo falla aquí. Un elemento aquí de coherencia que falla, ¿no? Entonces me da la sensación de que estamos asistiendo más a un conflicto que tiene toques corporativos y que tiene que ver con intereses corporativos, que más con el interés de, bueno, por supuesto, de los pacientes, que curiosamente no parece que esté mucho en la fotografía de esta huelga, ¿no? Y eso es lo que a mí me llama más la atención. Y no sé hasta qué punto tiene elementos que nacen de la propia dinámica negociadora o no negociadora. Dicho de otra manera, estamos asistiendo a un conflicto que tiene que ver efectivamente con las guardias, que tiene que ver con el estatuto, o estamos asistiendo a un conflicto para ver quién representa y tiene el control de la representación de los médicos. Si los sindicatos tradicionales, a los que hemos oído algún representante, o no voy a decir nuevo, pero este sindicato que, digamos, tiene otra formación, tiene otro origen y otro background, ¿no? O sea, lo que tenemos delante realmente es un conflicto que tiene que ver con las condiciones laborales de los médicos, con sus aspiraciones profesionales, con la mejora del servicio, o es una lucha por ver quién representa y quién retiene el control de la representación de los médicos. Y me da la sensación de que tiene más elementos de lo segundo que de lo primero. Carlos. Bueno, estamos ante una medida absolutamente excepcional. Hay que recordar que la última huelga de médicos de ámbito nacional, si no me equivoco, fue del 95, podríamos llamar tardofelipismo, ¿no? Era ministra de Sanidad Ángeles Amador, aquello costó 48 días de huelga, 100.000 intervenciones suspendidas. O sea, no es un capricho, no es una cosa que se haga de forma automática cada vez que hay una reivindicación, no, es todo un hecho muy excepcional porque hay razones serias y profundas. Una cosa distinta es que se puedan compartir o no. Desde el punto de vista político, la ministra, que es médico, está comprobando la grandísima diferencia que hay entre estar reivindicando en un escaño, como hacía en el Parlamento de Madrid, con aquellas intervenciones tronantes, a estar gestionando un gremio tan importante y tan sensible como es el de los médicos, que implica directamente el estado del bienestar. Nunca se nos olvide, ¿eh? Eso es muy importante. Yo sí veo razonable que quieran tener un estatuto propio, también veo razonable que el estatuto se cambie, el que está vigente desde 2003, aquella era una España y un gremio con razones distintas. No podemos dejar que todo descanse en el pilar maestro de la vocación, que yo estoy muy de acuerdo, porque otras veces cuando hablamos de los problemas de los jóvenes actuales entendemos que quieran tener la conciliación, que valoren mucho la vida personal, bueno, los médicos también, ¿no? Y lo de trabajar 24 horas es inadmisible, es una cuestión que hemos ido asumiendo, que la veíamos como normal, pero es inadmisible. Distinto es que se quiera controlar, que después no descansen y se vayan a la privada, lo cual también me parece legítimo. Pero es que ha cambiado mucho las cosas. Ahora mismo tenemos un gremio absolutamente desprestigiado socialmente, como por cierto le pasa al de los profesores, que aquí en Andalucía ha habido que hacer una ley para reconocer la autoridad de los profesores. El de los médicos está desprestigiado, está mal pagado, las guardias tienen que hacerlas. ¿Cómo no las van a hacer? Si son obligatorias, es que si no, no hay un sueldo digno. La saturación es evidente. La España de 26, es normal, vivimos más, tenemos mayores necesidades de atención sanitaria, los médicos están sobrecargados y por eso muchos se van. Es que se nos van. ¿Por qué? Porque aquí es insoportable. Y por supuesto hay una generación nueva que efectivamente valora el tiempo personal, que no quiere estar todo el día consagrado a la profesión. Nos guste o no, eso es así. Mario, le voy contigo, Antonio. Valoran el tiempo personal y valoran también particularmente el salario, y valoran también algunas especialidades que les permiten obtener una retribución que no le permite obtener. La estética está por delante de todas, dermatología, y no hay médicos de atención primaria. Ni vacantes en el mundo rural. Es decir, creo que hay que plantearnos también qué está pasando con un sector, además, donde la oferta y la demanda entre las plazas que hay que cubrir y quién está en disponibilidad
disposición de cubrirlas, pues también ha provocado una posición ahora fuerte en cualquier tipo de negociación. Yo no desmerezco las reflexiones que haya que hacer sobre aspectos como las guardias y si ese sistema es obsoleto, que por cierto hablamos de 24 horas, pero ya se ha explicado en el reportaje que la norma 17. son a 17. Podemos discutir si son muchas o pocas, pero guardias no solo hacen los médicos, hacen muchos colectivos que nos están escuchando los también. Los médicos velan por la salud y eso es primordial. Bueno, es primordial eso y es primordial también los que hacen guardias vigilando las infraestructuras y Sin los duda. que Los hacen bomberos. también los bomberos. Quiero decir que estratégicos son muchos sectores. Las enfermeras también hacen guardias. Sí. En definitiva, que yo creo que también cuando nos aproximamos a estas reivindicaciones es ingenuo quedarnos solo y exclusivamente en este aspecto, porque todos podemos caer en la tentación de estar de la manera más simpática con los médicos hoy, pero es que eso no aborda el problema de la sanidad pública en España. A mí me encantaría también escucharles no solo sobre sus condiciones laborales, sino también sobre la reivindicación y la reclamación de que hay que hacer esfuerzos de reforma del sistema sanitario. Y de esto, honestamente, les escucho poco a la profesión y sobre todo y especialmente nunca les he visto convocar una huelga por esto y necesitamos cambiar el modelo de sanitario que tenemos en aspectos tan claros, y lo hemos comentado mucho en estos micrófonos, como que hoy la principal demanda y la principal atención nos exige los crónicos y sin embargo nuestro sistema no está preparado para eso y entonces se genera en la primaria un efecto embudo. Es decir, hay mucha temática sobre la salud y sobre la importancia de la salud y preservar lo que era una joya de la corona, que igual ya no es tanto, o son las joyas de la abuela ya viejas y pasadas de moda, que tenemos que actualizar. Y hombre, quizá no sé si hablar de 50, 60.000 o 70.000 euros al año como salario podemos referirnos como un salario no digno. Antón. A ver, yo puedo entender el debate sobre si tienen que tener un estatuto propio o no. Que eso sea motivo para convocar una huelga de tanta duración es lo que a mí me llama la atención, porque no me parece un tema que se pueda despachar en 2 o 3 conversaciones y mucho menos que se deba intentar forzar con una huelga. ¿Por qué? Porque afecta a otros muchos colectivos. Cuando sacas a un colectivo de un estatuto marco que es para todos, eso desestabiliza completamente todo el funcionamiento de ese sector profesional. No es una decisión para tomar a la ligera. Dice, no, es que los médicos tienen intereses propios, ya, y los técnicos sanitarios supongo que también. Y de otro tipo de personal que en el ámbito sanitario supongo que también. Entonces, no es una decisión menor, no es bueno, lo piden los médicos y ya está. Y sobre todo no me parece que sea un asunto para una huelga. Y la segunda cuestión es, hombre, yo creo que hay que clarificar un poco de qué se trata esto. Si esto es un conflicto por las condiciones económicas, el interlocutor no es el Ministerio. La huelga no debería ser contra el Ministerio. Es lo que dice Mónica García. No, claro, es que vamos, no, si la sanidad, es que hay unos personajes que a mí me llaman mucho la atención, que tienen competencia exclusiva en este asunto y están como desaparecidos, que son las comunidades autónomas. O sea, son los servicios, es el Sergas en Galicia, en fin, los servicios sanitarios son los que pactan las guardias, las condiciones laborales, lo que se paga, lo que se deja de pagar, cómo no se deja de pagar. O sea, no parece, si ese es el motor de la huelga, hombre, digamos, el adversario elegido está claramente equivocado. O sea, la huelga, si es por cuestiones económicas, el interlocutor no es el Ministerio de Sanidad, que puede establecer efectivamente un marco genérico, pero después el detalle de la remuneración, de cómo se organizan, eso corresponde a las comunidades autónomas, que parece que pasan por aquí como si esto no fuera con ellas. Voy contigo a la vuelta, Carlos, y seguimos, hago una pausa y seguimos. Sí, efectivamente las comunidades autónomas tienen que ver, lo que ocurre es que el Estatuto Marco lo tiene que hacer el Ministerio, y es verdad que muchas veces cuando le exigimos al Ministerio que abra más plazas de MIR, que cree más plazas de MIR o que haga más plazas en las universidades públicas, es verdad que eso repercute después en los presupuestos de las comunidades, con lo cual deben entenderse, es cierto, pero ahora mismo la responsabilidad la tiene el Ministerio, que es el que hace ese marco general.
Por cierto, conviene dejar claro una obviedad. El derecho a la huelga es sagrado en una democracia. Los médicos están en su absoluto derecho de ir a una huelga. Y repito, hace 30 años, 31 exactamente, que no se convocaba una huelga de médicos de ámbito nacional, con lo cual no es una medida que sea recurrente, ni caprichosa, ni arbitraria en este gremio. He oído a la ministra referir en la grabación que habéis puesto antes, en el corte, referir la pandemia, que nos había que vigilar, que si viene una pandemia, los médicos no vayan después de la pública a trabajar a la privada, sino que descansen. Qué rápido se nos ha olvidado la pandemia, qué rapidísimo se nos ha olvidado el sobreesfuerzo, y ahí sí que hubo una vocación firme del gremio cuando aquella pandemia, que por cierto le costó, creo que fueron 120 muertos al gremio de los médicos. Y después decir que ella es médico y por lo tanto los médicos sí que están representados en la negociación, no. Usted será médico, evidentemente, pero ahora mismo es ministra de Sanidad. No vayamos a confundir los roles de forma interesada. Eso se llama manipulación. Hay un elemento, Carlos, que planteas y que me parece interesante insistir en él, es el del derecho a la huelga. Efectivamente, es un derecho que nadie está poniendo en discusión, ni muchísimo menos. Sí es importante hacer una vigilancia exacta de cuáles son los servicios generales que se están prestando, porque es la otra cara de ese derecho para que los ciudadanos puedan seguir siendo atendidos debidamente. Y hay un elemento muy, muy importante cuando se habla del derecho a la huelga, que es que consigas que la ciudadanía entienda por qué tú generas una disrupción en el sistema ejerciendo un derecho al que nadie te discute. Y a mí me da la impresión de que lo que le puede acabar pasando a los médicos es que se conviertan en los nuevos controladores aéreos. Porque cuidado con eso de reivindicar un estatuto propio que lo único que persigue es que tus posiciones de negociación sean fortalecidas cada vez que a ti te parezca necesario activar una demanda. Y eso es lo que genera, entre otras cosas, un estatuto propio y exclusivo para ti. Y ten cuidado como colectivo a la hora de llamarnos la atención sobre las guardias, ocultando otro problema, que es el de las incompatibilidades. No vaya a ser que la ciudadanía, muy preocupada por su salud, empiece a desvelar también que los sanitarios tampoco son gentes angelicales, que son también trabajadores que reivindican su posición, no necesariamente en interés del paciente, sino en interés de su propio interés. Y en esto también va las bondades y sobre todo el éxito de una huelga que, por cierto, que se convoque a nivel nacional, eso, por muy excepcional que sea, no le libra de poder ser calificada como arbitraria. Hemos querido hacer el ejercicio hoy de explicar bien, porque es verdad que nos quedamos con los médicos que piden un estatuto marco propio. Queríamos exactamente conocer, y desde todos los puntos de vista, entre los médicos que defienden la huelga, entre los médicos que hemos escuchado de otros sindicatos, de los sindicatos tradicionales que no están de acuerdo con esta huelga y que dicen sí estaban representados en esas negociaciones, perdón, la voz del Ministerio, bueno, al menos para que los oyentes /pacientes sepan exactamente cuáles son esas reivindicaciones y por qué hoy, cuando vayan a su consulta, si no es urgente, se pueden encontrar con las consultas canceladas o aplazadas.